Un saludo nuevamente a todos. Hoy día, si se fijan ustedes, está con nosotros nuestra hermana Carmen Gómez. Ella es pastora, o esposa de pastor, ¿no? Esposa de pastor. Igual que Georgina, ¿no? Así que está con nosotros precisamente. Ella es la esposa del pastor Patricio Gómez de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera. Me dijo que está de vacaciones, así que está con nosotros apoyándonos aquí en la música. Muchas gracias, Carmen, por este tiempo y cuando quieras, ¿no? Bueno, ¿qué les pareció el texto bíblico? Se lo voy a recordar. No seas demasiado justo ni tampoco demasiado sabio. Eso lo dice Eclesiastés. Es lo que uno predica todos los domingos, ¿no es cierto? Definitivamente hay cosas que yo no comprendo. ¿Ya? Y más aún, vamos a leer el capítulo, a lo menos, la primera parte de este capítulo. Y quiero que después me digan ustedes qué les parece. Página 828. Lo voy a leer. ¿Lo tienen por ahí, no? Por favor, ténganlo. Capítulo número 7 de Eclesiastés. Dice así en el nombre del Señor: vale más el buen nombre que el buen perfume. Vale más el día en que se muere que el día en que se nace. ¿No corresponde? Eclesiastés capítulo... No, porque el versículo 1. El versículo 1, vamos al versículo 1. Capítulo 7. Capítulo 7, ¿sí? ¿Va por ahí? Al comienzo dice nueva escala de valores, de hecho. Ya, vuelvo a leer. Más vale el buen nombre que el buen perfume. ¿Estamos de acuerdo? Sabios. Vale más el día en que se muere que el día en que se nace. ¿Estamos de acuerdo? Y para entender esto, porque el apóstol Pablo también lo dice, para vivir morir es Cristo, pero el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cómo entender eso? Hay que meterse de lleno en las Escrituras para entender eso. ¿Sigo? Vale más ir a un funeral que a un festival. A propósito del festival de la leche y la carne, ¿no? Pues la muerte es el fin de todo hombre. Y los que viven debieran tenerlo presente. Vale más llorar que reír, pues entristece el rostro, pero le hace bien al corazón. El sabio tiene presente la muerte, el necio solo piensa en la diversión. Vale más reprensión de sabios que lisonja, o bueno, las palabras, ¿no es cierto?, de necios. Pues las carcajadas de los necios son como el crepitar de las espinas bajo la olla. O sea, nada. Y también esto es absurdo, como dice otra, es vanidad. La extorsión entorpece al sabio y el soborno corrompe su corazón. Vale más el fin de algo que su principio. Vale más la paciencia que la arrogancia. No te dejes llevar por el enojo, que solo abriga el corazón del necio. Nunca preguntes por qué todo tiempo pasado fue mejor. No es de sabio hacer tales preguntas. Buena es la sabiduría sumada a la heredad y provechosa
para los que viven. Puedes ponerte a la sombra de la sabiduría o a la sombra del dinero. Pero la sabiduría tiene la ventaja de dar vida a quien la posee. Contemplen las obras de Dios. ¿Quién puede enderezar lo que Él ha torcido? Cuando te vengan buenos tiempos, disfrútalos. Pero cuando te lleguen los malos, piensa que unos y otros son obra de Dios y que el hombre nunca sabe con qué habrá de encontrarse después. Todo esto he visto durante mi absurda vida. Hombres justos a quienes su justicia los destruye y hombres malvados a quienes su maldad les alarga la vida. No seas demasiado justo ni tampoco demasiado sabio. ¿Para qué destruirte a ti mismo? No hay que pasarse de malo ni portarse como un necio. ¿Para qué morir antes de tiempo? Conviene asirse o tomarse bien de esto sin soltar de la mano aquello. Quien teme a Dios saldrá bien en todo. Todavía está mascando algunas, ¿no? Todavía uno máscara esto para saber cómo entenderlo. Temer a Dios significa obedecer su palabra, ¿no? A los niños se les dice eso, ¿no? A los jóvenes se les dice, honra a tu padre y a tu madre para que tengas una larga vida sobre la tierra, ¿no? Bueno, vuelvo a reiterar, hay cosas que yo no comprendo y que nunca voy a comprender y que aún así puedo ser feliz. En primer lugar, hay que decir que Eclesiastés, Cogelet, que también se llama, que se traduce el predicador, así se llama el texto, digamos el nombre oficial, el predicador, les habla a gente de fe. La gente de fe. La gente que no tiene fe no va a entender esto. Y esto es muy importante porque cuando se trata de... Aquí no se está jugando la salvación. Porque si nos jugamos la salvación a través de estas cosas, estamos out. La salvación no es por la cantidad de justicia que uno haya hecho, sino por la justicia que otro hizo en lugar nuestro, Jesucristo. Lo que nosotros hacemos es fruto de esa relación con Dios. No es para tener méritos o puntitos para llegar al cielo. En segundo lugar, la conclusión de todo este mensaje es que nadie puede cumplir perfectamente la ley, porque la realidad misma no nos deja hacer lo que corresponde. Ni siquiera tenemos capacidades suficientes. De hecho, si ustedes leen un poquito más abajo, ¿qué es lo que dice el 20? Leamos todos el 20. No hay en la tierra nadie tan justo que haga el bien y nunca peque. No hay justo ni un uno, dice el Pablo en Romanos. Bueno, el problema aquí no es lo que el predicador observa en la sociedad, ¿no es cierto? Simplemente él está dándonos a conocer una realidad. Hombres justos a quienes su justicia los destruye,
y hombres malvados a quienes su maldad les alarga la vida. Y obviamente esa es una realidad que coloca en tela de juicio todos los llamados a seguir quizás una perfección, una santidad perfecta, pero eso no quita que Dios igual nos pida realizarlo. De hecho, Él dice, felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Y todas las enseñanzas del Nuevo Testamento están precisamente volcados hacia eso. Si hay algo que recalcar y si hay algo claro que el predicador está diciéndonos, es que la vida es injusta. ¿Sí o no? No Dios, la vida es injusta. Los que buscan lo bueno, siempre, por ejemplo, siempre tendrán otras personas que le harán la vida imposible. O de repente, ¿no es cierto?, yo puedo decir, hice este tremendo proyecto, bueno, hermoso, creo que es la voluntad de Dios, y de repente no sabes a dónde va a parar. Cuando uno aprecia la realidad, que nos menciona este predicador, que es Salomón, es una prueba más para saber que uno tiene que buscar el llamado y la voluntad de Dios de ser una persona íntegra, pero que no vamos a ser perfectos, que la perfección la vamos a tener arriba, pero que tenemos esta carrera, este camino. Es una actitud de vida de cada cristiano, que vamos a pasar por momentos amargos donde vamos a morder, nos vamos a morder el labio, pero podemos dormir en paz. Si pensamos en las personas que buscan esta justicia, quizás nos afirmen y nos atestiguen uno tras otro los costos que esto conlleva. A veces es la muerte. Y si hay alguien justo, ese es Dios. Y en Jesucristo, miren la cruz, miren el Calvario. Él siempre practicó justicia. Fue perfecto Él en todos sus caminos y así fue perjudicado por la sociedad. Por eso que quizás el subtítulo de Eclesiastés decía los nuevos valores, porque los caminos del hombre no son los caminos de Dios. Él, como Dios, claro, Él sí podía cumplir tan altas demandas de la ley. Nosotros no podemos. Simplemente podemos decir, como dice el mismo Jesús, siervos inútiles somos. No podemos mostrarle a Dios, mira, aquí están mis pergaminos, aquí están mis chapitas, mis insignias, ¿no? Nada. Por eso que cada vez que le pedimos a Dios algo, no le decimos, Señor, yo te pido que sanes o me sanes, ¿no es cierto?, porque mucha que soy bueno y necesito estar sano. No. ¿Qué es lo que hago yo en las oraciones? Les pido en el nombre de Jesús. Con eso estoy diciendo, apelo a esa obra que tú hiciste y que es mediadora y que es buena para nosotros. Al comienzo del texto de hoy dice, al hacer nuestras peticiones, no apelamos a nuestra rectitud, sino a tu gran misericordia. ¿Estamos claros con eso? Ya. ¿Está complicada la cosa? Claro, si depende de nosotros, estamos out, como les decía. Por eso que siempre teníamos que mirar hacia afuera. El mensaje que está detrás de todo esto
Es la antigua sabiduría que en términos teológicos se llama la teología de la reciprocidad. ¿Ya? Aquí tenemos la teología de la reciprocidad en la Biblia. Si tú haces lo bueno, Dios te va a bendecir. Si haces lo malo, Dios te va a castigar. Y ojo, eso pasa normalmente. Eso pasa en la mayoría de los casos. Pero no en todos los casos. Porque precisamente uno que puede decirle a Dios: Señor, yo quiero vivir en integridad para ti, yo quiero hacer lo bueno para ti, y mira cómo estoy. A veces ni tengo plata para parar la olla. En cambio, los otros viven sin problema. Si pueden, en la casa lean Salmo 73. Ahí dice cuál es el fin de aquellos malvados que simplemente alzan su boca al cielo y despodrican contra Dios, porque al final no les pasa nada. ¿Dónde está Dios? Puedo robar, puedo mentir, puedo hacer lo que yo quiera, pero no me pasa nada malo. Al contrario, me pasan cosas buenas. Pero hay un fin. Salmo 73. El predicador dice efectivamente: esto es cierto, esta teología. Va encima que el garante de esta teología es Dios mismo. Dios vela para que este sistema no se tambalee. Sin embargo, el predicador dice: ojo con que la vida es más compleja de lo que uno piensa. He visto que hay personas que viven según los mandamientos de Dios y aún así mueren miserables. Pero otros que hacen injusticia y no se preocupan por Dios disfrutan hasta la vejez. Y más aún, en la Biblia, para poder entender esto, hay un libro que también se lo recomiendo: Job. Para tratar de explicar estas posibles inconsistencias. En dicho libro se explica que hay cosas que ocurren más allá de nuestros límites. En la esfera celestial, por ejemplo. O quizás más allá, en lugares en que no alcanzamos a ver. Se tejen cosas y de repente no sabemos por qué un día estamos aquí y el otro día estamos allá. El escritor del libro de Job coloca en boca de Job las siguientes frases: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. El Señor ha dado, el Señor ha quitado, bendito sea el nombre del Señor. O por ejemplo, si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos recibir también lo malo? Lo dice aquí Iglesia Estén nuevamente. Quizás pueden existir personas que ante estas ideas favorezcan una interpretación de que la fe, la verdad, no nos sirve de mucho. Más aún, nos puede servir solo para aceptar la realidad. Sin embargo, se sabe que en muchas ocasiones uno no puede parar las tormentas, como veíamos la semana pasada. Por más capacitado que se esté, tú no puedes parar la voluntad de Dios. Esto no se trata de un tema de tener fe o menos fe. Hay personas que le colocan énfasis a que la historia, la vida misma, está hecha de justicias e injusticias y que éstas deben suceder. No es lo que uno quiere como cristiano, pero es parte de esa realidad que debemos vivir. Uno puede, tal como les decía, tomar las mejores y más éticas decisiones,
pero se encuentra con sorpresas altamente desagradables. Por eso que el predicador menciona que todo es vanidad. ¿Usted sabe de dónde viene la palabra vanidad? No es de... O sea, también tiene relación, algo vano. Viene de la palabra, es algo vacío de, ¿no? Por eso que la revista, ¿no es cierto? Una mujer muy pintada, ¿no es cierto? Pero vacía por dentro, ese nivel, ¿no? Que tiene falta de la realidad, hueco también significa. Básicamente porque todas estas cosas que les estoy diciendo pasan. Si no, piense usted algo que le haya pasado muy negativo en la vida. Inclusive le marcó. Le hizo tomar decisiones que hasta el día de hoy tienen consecuencias. Pero eso es vanidad. Es algo vano, pasa, pasajero. Se fue. Y por eso, ¿para qué destruirse, consumirse, quemarse, morir? Para el escritor, más importante es la vida misma. Por eso que siempre decimos, hay cosas, todas las cosas que vemos van a pasar. Y Jesús en una ocasión entró a una casa y había dos mujeres, Marta y María. Y una de ellas, ¿no es cierto?, se fue ¿a qué cosa? ¿Se acuerdan las mujeres, no? ¿Qué se fue a hacer? Marta y María. Una de ellas fue a cocinar, ¿no es cierto? A preparar las cosas porque hay que atender a ¿no es cierto?, a la gente, a la visita, a Jesús. La otra se quedó ahí escuchando el mensaje de Jesús. Jesús llega y le dice a la que está en la cocina, ven a escuchar. Y habla, ¿no es cierto?, de que ella, la que estaba a los pies, María, había escogido las cosas más importantes, las eternas, las que tienen una continuidad en esta vida y en la próxima. Sí, porque hay cosas que tienen continuidad en esta vida y en la próxima. ¿Saben ustedes? Por eso que la muerte no es lo peor que le ocurre al ser humano, sino el no poder seguir haciendo las cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, alabar. Estamos aquí ensayando para cantar arriba. La palabra de Dios. La fe, Jesucristo, todo lo bueno, el amor, todo nos conecta con lo espiritual. Por eso, busquemos las mejores cosas. Es un texto que nos lleva, obviamente, también a la moderación, al equilibrio, a ser sabios y no irnos a los extremos, puesto que en aquellos extremos vamos a perder la sensatez. No es que se esté relativizando la justicia, ni diciendo que el que hace el mal está bien, nomás déjenlo. Está mostrándonos que la vida es más valiosa, que lo eterno hay que colocarle atención. Es por eso que nuestra vida está escondida en Cristo. Pase lo que pase, independientemente cómo resulten las cosas, yo como hijo o hija de Dios, hago lo que Él me pide. Yo ofrezco mi trabajo y mi vida a Él en servicio. Y solo así entenderemos, como el apóstol Pablo lo dice, que en Él nos movemos, existimos y somos.